Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Andy por la invitación que nos han hecho para participar en este panel dedicado al financiamiento. Nosotros, como ustedes saben, Bancoldex es un Banco Nacional de Desarrollo, está vinculado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, razón por la cual su mercado objetivo son las empresas de todos los sectores económicos y a nivel nacional de todos los tamaños. La presentación que les voy a traer hoy es una presentación que tiene esta agenda. Voy a hacer una breve reseña a la estrategia ambiental de Bancoldex muy enfocada en lo que tiene que ver con negocios y voy a hacer algunas consideraciones que considero muy importantes para ir de lo general a lo particular de lo que nosotros estamos viendo en el mercado que sucede frente a las oportunidades que el sector empresarial tiene de llevar a cabo inversiones en eficiencia energética y en energías renovables. Y esta parte de la presentación para nosotros es fundamental antes de entrar a los instrumentos financieros que pueden solucionar esas barreras, porque lo que hemos encontrado es que la principal barrera que hay frente a las energías renovables y a la eficiencia energética no es solamente el financiamiento. Entonces hay que entender realmente qué es lo que está sucediendo, cuáles son los motivadores del sector empresarial en cualquier sector de la economía para llevar a cabo o no llevar a cabo inversiones en eficiencia energética. Y finalmente les quiero mostrar los esquemas financieros que hoy Bancoldex tiene en el mercado para los diferentes proyectos de eficiencia energética de energías renovables. Como ustedes ven, y por el enfoque de Bancoldex, yo no me voy a referir a incentivos tributarios, ni a incentivos fiscales, ni a marco regulatorio. Yo les voy a hablar en términos prácticos de lo que nosotros estamos entendiendo que está sucediendo en el mercado. Entonces, esto que ustedes ven es la estrategia ambiental de Bancoldex, que tiene los ejes naturales de una estrategia ambiental de una entidad financiera, las acciones internas. Tenemos un modelo de gestión de riesgos ambientales y sociales, es decir, hacemos una evaluación de los riesgos ambientales y sociales que enfrentan los proyectos que nosotros financiamos a través de la banca. Tenemos un bloque que ustedes ven marcado con un círculo en rojo que nosotros le llamamos activación de demanda hacia proyectos de mitigación y adaptación. Y no le llamamos líneas de crédito porque a veces la solución no es una línea de crédito, puede ser la inversión en un fondo de capital privado, puede ser un mecanismo de garantía. Entonces le llamamos activación porque es mucho más general, permite mucha más movilidad en el actuar del banco. Y lo que ustedes ven abajo es una estrategia, es uno de los ejes de la estrategia que es transversal y es lo que tiene que ver con la adhesión de Bancoldex a iniciativas y protocolos de sostenibilidad. Algunos de ellos, como digamos la adhesión que Bancoldex tuvo al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en su iniciativa de instituciones financieras, provee asistencia técnica y capacitación. Y otros como por ejemplo el Clean Technology Fund, al cual hemos accedido ya 5 veces para llevar a cabo varios de los proyectos que les voy a presentar ahora, o el proceso de acreditación que también Findeter está llevando a cabo junto con Bancoldex para acceder de forma directa al Green Climate Fund, que es el último mecanismo financiero de la Comisión Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estamos, Findeter y Bancoldex junto con el Fondo Acción, somos las 3 entidades que en Colombia estamos llevando a cabo ese proceso para acceder directamente a esos recursos. Voy a entrar entonces en materia de lo que tiene que ver con la activación de la demanda y aquí quiero ya hablar de barreras del mercado y oportunidades en el mercado. Quiero hacer 4 comentarios frente a la eficiencia energética, que el primero les puede sonar obvio, pero realmente toda la literatura cuando se habla de eficiencia energética de energías renovables le atribuyen la principal barrera de ese tipo de inversiones el que la banca no entiende los proyectos. Y digamos, en nuestro concepto esa es una verdad a medias. La banca en general no percibe un alto riesgo en los proyectos de eficiencia energética y energías renovables. Ahí dice convencionales, pero ese convencionales me refiero a proyectos tradicionales, no a si son con energías convencionales o no convencionales. Entonces realmente la banca no le ve un mayor riesgo a que una planta extractora de aceite de palma vaya a llevar a cabo, compre una turbina para poder generar energía con biomasa. O sea, eso no se sale del core business de una planta extractora. Las barreras que enfrentan ese tipo de proyectos son otras, y cuando la barrera es financiera es porque quizás esa planta extractora quiere pagarle o quiere darle como garantía al banco un contrato digamos de flujo futuro de recursos porque va a vender excedentes a la red, por ponerles algún ejemplo. Pero un proyecto convencional no representa, digamos, una preocupación enorme que haga que la banca no esté financiando este tipo de proyectos.
La segunda consideración es que, y se deriva de la primera, es que la existencia de líneas de crédito convencionales no garantiza que haya más proyectos de eficiencia energética de energías renovables, porque las barreras son más allá de barreras financieras, son barreras de mercado, son barreras de confianza como las vamos a ver ahora, son barreras tecnológicas, son barreras de desconfianza frente a los ahorros que se le están presentando a las empresas cuando los proveedores de tecnología las abordan para este tipo de proyectos. Otro elemento muy importante es que no todos los proyectos se enfrentan a las mismas barreras. Y eso es muy importante porque cuando sale un instrumento financiero, digamos, convencional o complejo que pueda contemplar muchos elementos, varios elementos para arribar esas barreras, pues naturalmente es imposible que un instrumento financiero solucione todas las fallas de mercado o las barreras de mercado que enfrentan los proyectos, porque hay proyectos que no enfrentan muchas barreras de mercado, dependiendo del norte y del conocimiento que tenga un empresario de cualquier sector económico frente a la eficiencia energética. No todos, digamos, son incrédulos frente a los ahorros. Entonces es muy importante que aquí, y alguien lo mencionaba, creo que era el representante de Panasonic, si hay algo que Colombia necesita frente a la eficiencia energética y a los renovables es creatividad e innovación, y la banca es el principal llamado a ser creativo para poder financiar estos proyectos cuando se requiere financiación, porque a veces no se requiere financiación, entonces la barrera no es de financiamiento. Y bueno, creo que lo mencioné cuando mencioné la tercera consideración, no hay soluciones únicas. Muy importante entender al mercado, es decir, la banca, y ha sucedido en el pasado, la banca no se puede contentar con sacar líneas verdes porque es que yo firmé el protocolo verde y entonces tengo que tener una línea verde. ¿Sí? Una línea que financie proyectos que yo voy a catalogar como verde. Esas líneas son muy válidas porque además financian proyectos que no están enfrentando barreras, pero que a veces requieren una condición financiera especial para llegar a cierre financiero, como los buses híbridos, por ejemplo. Ahora me voy a referir a eso. Pero realmente es muy importante que se entienda el mercado, que se entienda qué es lo que le duele al proveedor de tecnología, no solamente en paneles solares, sino en todas las renovables. ¿Qué es lo que le preocupa al empresario? ¿Qué es la potencial demanda de ese tipo de tecnologías? ¿Qué piensa el banco? ¿Qué hay en términos de marco regulatorio e incentivos? Hay que entender realmente qué está pasando en el mercado para no sencillamente diseñar líneas de crédito baratas y ya con eso convencida la banca de que está moviendo el mercado hacia ese tipo de inversiones. Aquí en esta lámina lo que muestro, hay infinidad de modelos de negocio. Yo sé que aquí en el auditorio hay varios proveedores de tecnología, y hay ESCOs y hay empresas que quieren ser ESCOs. Entonces acá realmente lo que queremos mostrar con esta lámina es al lado izquierdo modelos de negocio que utilizan las empresas que venden tecnología o que venden servicios energéticos, consultoría, en donde no están asumiendo ningún tipo de riesgo de desempeño del proyecto medido en ahorros, y al lado derecho algunos modelos en los que sí se está asumiendo un tipo de riesgo. Esta lámina, así como se muestra en sí misma, no está mostrando una barrera, está mostrando sencillamente una realidad del mercado. Insisto, hay muchos más modelos en cada una de las dos columnas. Lo que nosotros consideramos que es una barrera es si todos los agentes económicos en un país, y sucedía en Colombia hace pocos años, están todos concentrados hacia el lado izquierdo. Eso sí, en nuestro concepto es una barrera, porque se perpetúa la desconfianza de los que van a comprar las tecnologías, que van a llevar a cabo inversiones en eficiencia energética y energías renovables, porque no hay nadie más que lo acompañe técnicamente a asumir los riesgos de que esos ahorros que le están prometiendo realmente se van a verificar, ¿sí? No importa si voy a cambiar sencillamente una caldera o si voy a utilizar paneles solares para calentar agua, ¿sí? Es igual el tema. Entonces, aquí en esta lámina agrupamos, digamos, en tres grupos lo que nosotros hay muchísimas más barreras de las que yo les estoy presentando hoy, pero me quiero referir a las más importantes o a las más comunes que hemos identificado en tres grupos. El primer grupo, las barreras que entendemos en el mercado desde el punto de vista de la demanda, entendida en demanda como todas las empresas de todos los sectores que son potencialmente usuarias o que tienen la intención de llevar a cabo inversiones en eficiencia energética o energías renovables. El segundo grupo son las barreras que encontramos en el segmento de proveedores de tecnología y proveedores de consultoría en eficiencia energética y en renovables y las empresas de servicios públicos. Y el tercer grupo son las barreras que vemos desde el punto de vista de la banca como entidades financiadoras de este tipo de proyectos. Entonces, desde el punto de vista de la demanda vemos que esta es la principal barrera.
y suena absolutamente trivial. La eficiencia energética no la identifican las empresas en general como una oportunidad para generar rentabilidad. Esa es la realidad y nos lo dicen los mismos empresarios. Repito, no todos los proyectos se enfrentan a estas barreras, porque hay muchos proyectos día tras día que se llevan a cabo en el país y además la banca los está financiando. Pero en general, cuando identificamos por qué no hay más proyectos de eficiencia energética con o sin fuentes renovables, vemos que realmente ellos no ven esa oportunidad. Las empresas subestiman los beneficios y el retorno de la inversión en proyectos de eficiencia energética, o muchas veces no lo subestiman, sino que no necesariamente creen que esos ahorros se vayan a dar. Entonces, cuando ustedes se encuentran con un empresario que tiene unos recursos limitados, bien sea recursos propios provenientes de sus propios recursos o de la banca, y tiene la oportunidad de llevar a cabo un proyecto que le va a generar una nueva línea de negocio, que le va a generar más clientes y por ende más ingresos, y tiene los estudios de mercado que le soportan que tiene altísimas probabilidades de que esos clientes nuevos o esas ventas nuevas o haya más recurrencia en la compra de sus clientes, y tiene la opción de llevar a cabo un proyecto de eficiencia energética que no necesariamente el cliente lo ve, porque puede ser un hotel que va a cambiar aires acondicionados, por ejemplo, y que además ese proyecto probablemente, en algunos casos, tiene un retorno de inversión más rápido que el de los ingresos. Sin embargo, lo que encontramos es que el empresario lleva a cabo el primer proyecto, porque tiene más mecanismos de control sobre el resultado de ese proyecto que sobre un resultado que viene una empresa que le vende tecnología, que le está prometiendo que va a generar unos ahorros, que lo va a ver en la siguiente factura de su energético, pero realmente el riesgo de obtención de esos ahorros está quedando solamente en el empresario. Entonces encontramos que el empresario normalmente opta por un proyecto que aumente ingresos, sino que disminuya costos, cuando el efecto es exactamente el mismo en términos monetarios. Desde el punto de vista de la oferta, vemos que hay una gran capacidad técnica, pero limitada capacidad financiera, y esto lo voy a explicar. Es una barrera en la medida que haya empresas que vendan tecnología o que vendan servicios de consultoría energética y que quieran llevar a cabo o migrar hacia un modelo del lado derecho de la lámina que precedió a esta, en donde ellos sí quieren realmente asumir parte del riesgo de la obtención de los ahorros, por ejemplo, y además financiar las inversiones a los clientes. Si quieren financiar las inversiones a los clientes, ahí vemos una barrera, porque hemos encontrado muchas empresas en Colombia que quieren hacerlo, pero naturalmente no tienen el patrimonio suficiente para que la banca les preste para que ellos a su vez financien las inversiones en sus clientes. O sea, ellas quieren tener un modelo ESCO puro, pero pues no necesariamente lo logran porque no tienen el pulmón financiero. Entonces ahí ya claramente, hay una barrera o hay una oportunidad enorme para la banca de generar mecanismos innovadores que puedan ayudar a financiar ESCOs. Y el mecanismo de fondos de capital privado es uno de los mecanismos que tiene la banca para lograrlo. Vemos una oferta de valor centrada en consultoría, o sea, vemos a muchos actores económicos del lado izquierdo de los modelos de negocio. Los vemos interesados en vender tecnología, en vender consultoría o en vender ambas, pero sin asumir riesgo de desempeño de los proyectos, repito, medido en términos de ahorros. Y vemos una falta de promoción en general en eficiencia energética de las empresas de servicios públicos, y vemos pues digamos señales de precio que en nuestro concepto son inadecuadas en el país. Hubo un sobreprecio para el consumo de energía cuando estaban los embalses en un nivel muy bajo, pero apenas comenzó a llover la señal de precios desapareció, y esas son señales equivocadas. O sea, esas señales tienen que ser permanentes si realmente queremos llevar al país en general, no solamente al sector empresarial, sino en los hogares, a tener un consumo energético, digamos, apropiado. Y desde los intermediarios financieros vemos que no ven el potencial de la eficiencia energética para ellos mismos identificar esas oportunidades de negocio en sus clientes. Que un comercial sea capaz de identificar qué oportunidades de eficiencia energética tiene un cliente es muy importante para el intermediario, porque primero el cliente va a mejorar su estructura de costos, va a ser más rentable, seguramente va a tener un mejor perfil de riesgo, y además esa inversión se la puede financiar el banco. Entonces lo increíble es que haya muy pocos bancos en Colombia, estoy hablando de los bancos comerciales, que sean capaces de identificar esas medidas, cuando realmente no se requiere ser un ingeniero eléctrico para eso. O sea, se requiere conocer el negocio del cliente y visitar, hacer unas entrevistas a profundidad que le va a permitir al banquero comercial dar una asesoría adecuada.
Claramente hay un desconocimiento casi que total por parte de los bancos frente a esos contratos por desempeño, contratos de ahorros compartidos y todo lo que se deriva de ese tipo de contratos, y no han entendido ese modelo ESCO, razón por la cual hoy las iniciativas ESCOs que hay en Colombia, que son 6, unas están trabajando pues básicamente con sus recursos propios porque tienen el pulmón para eso, y otras están siendo financiadas no con crédito, sino con inversiones de fondos de capital privado, que es, digamos, una oportunidad de oro en este momento. Bueno, como les dije, estas son las barreras que en general hemos encontrado en todos los sectores económicos. Digamos, ahí no hay una preponderancia de la industria manufacturera o del sector comercial o del sector servicios. Eso es lo que estamos viendo que sienten los empresarios. Y frente a eso, Bancoldex ha diseñado varios instrumentos financieros. Uno de ellos es un programa, miren que no es una línea de crédito, es el programa dirigido particularmente a hoteles, clínicas y hospitales. ¿Por qué a ese sector? Porque es un sector que hemos identificado con una gran participación del consumo energético en su estructura de costos, porque tiene una gran obsolescencia en general en las tecnologías convencionales, o sea que la recuperación de la inversión es muy rápida, y adicionalmente son tecnologías convencionales en general que no representan un alto riesgo tecnológico, incluso estando allí paneles solares, ¿sí? Entonces es un programa porque incorpora una línea de crédito, una póliza de seguro, un contrato por desempeño, una validación de ICONTEC, y lo hemos desarrollado con recursos del Clean Technology Fund. Este es uno de los del primer programa que desarrollamos con recursos del Clean Technology Fund, que es un fondo climático que recibe recursos de los países firmantes del protocolo de Kioto, de los países desarrollados, y lo desarrollamos a través del BID, con el apoyo de Sura y de ICONTEC. Entonces, rápidamente, pues, ¿qué busca? En el cuadro verde que ustedes ven al lado derecho, ahí lo que estamos mostrando es las barreras que trata de derribar ese programa. No las derriba todas, ¿sí? Porque a esta línea normalmente accede la clínica, el hotel y el hospital, no la ESCO. La ESCO podría acceder, pero digamos, allí estamos mostrando particularmente, no tengo mucho tiempo, entonces, esos son digamos, lo que busca el programa es derribar 7 de las barreras. ¿Quiénes son los actores? Los clientes finales, que son los hoteles, las clínicas o los hospitales, o una empresa de servicios energéticos o proveedora de tecnología que le vaya a financiar la inversión también puede acceder al programa. Están los proveedores de tecnología y las empresas de consultoría. Está ICONTEC, que es el que valida cada uno de los proyectos previamente al desembolso, con el fin de generar esa confianza que hoy no hay en todos los casos entre el cliente, entre la oferta y la demanda. Tenemos a Sura, que diseñó una póliza de seguro del ramo de cumplimiento, que lo que garantiza es, si los ahorros prometidos en el proyecto no se dan, se hace efectiva la póliza. Entonces lo que está cubriendo es el riesgo el riesgo de que se den esos ahorros energéticos. Es la primera póliza que se diseña de este tipo en Sudamérica. Las tecnologías financiables, como ustedes ven, son tecnologías que no representan un riesgo tecnológico en Colombia, que tienen buena representación, buen nivel de postventa. Hay muchas marcas, muchos proveedores, son calderas, aires acondicionados, sistemas de control de aires acondicionados, cualquier proyecto de cogeneración de energía, y paneles solares para calentamiento de agua y climatización de piscinas. ¿Por qué hemos escogido solo 6 tecnologías? Estamos incorporando otras 3, de hecho viene paneles solares para energía, fotovoltaicos, porque cada una de esas tecnologías, como son validadas por ICONTEC, requieren la elaboración de unas fichas y de unos formularios que tiene que diligenciar la empresa que le está proveyendo la tecnología al cliente, porque son validados previamente por ICONTEC. Entonces hay que calcular la línea de base con determinada metodología y después indicar cuáles son los ahorros, y eso es lo que va a validar ICONTEC. Entonces el programa, como les mencionaba, tiene la validación, la participación de ICONTEC, que no solamente valida antes del desembolso, valida el proyecto y valida a la empresa que está proveyendo la tecnología o que está formulando el proyecto, de forma que le garantice al hotel, a la clínica o el hospital que el proyecto está debidamente formulado, que tiene unos supuestos adecuados, y que la empresa que le está formulando el proyecto tiene la experiencia en la tecnología sobre la cual está trabajando, porque eso consideramos que rompe esa barrera de desconfianza que es muy fuerte en el mercado. Adicionalmente, cuando ya ICONTEC valida el proyecto, se desembolsan los recursos y el hotel, la clínica o el hospital lleva a cabo la inversión. Cuando hace la inversión, ICONTEC va en sitio y verifica que la inversión se haya hecho conforme estaba formulada en el proyecto,
porque eso garantiza todavía más, le da más certeza de que los ahorros estimados en el proyecto realmente se van a verificar. Y en ese momento, cuando Icontec nos confirma que ha sido hecha la inversión y que ha sido instalada en debida forma, nosotros hacemos una disminución adicional en la tasa de interés del cliente. Y adicionalmente, durante la vida del proyecto, si hay un desfase en los ahorros que se están generando en el proyecto, una diferencia entre el cliente y la empresa que está proveyendo la tecnología, Icontec entra a revisar qué fue lo que sucedió con el desfase de los ahorros. Y es en ese momento en donde, si el desfase de ahorros es atribuible a la empresa de servicios energéticos o a la empresa que proveyó la tecnología, se hace efectiva la póliza. El segundo elemento es la póliza de cumplimiento, que ya someramente se las expliqué, y esa póliza puede ir unida a un contrato de desempeño que con el BID diseñamos con un bufete de abogados local para adecuar, digamos, los modelos de ahorros garantizados a la realidad colombiana. Y en ese contrato, lo que es opcional, realmente la clínica, el hotel y el hospital que entra a este programa es obligatorio que pase el filtro de Icontec, y ese costo de Icontec lo paga Bancoldex. Lo que es opcional es la póliza y el contrato por desempeño, porque entendemos que no todos los proyectos se enfrentan esa barrera. Entonces sería ilógico pedirle una póliza de cumplimiento a un hotel que ya sabe y ya trabaja con E2 o con cualquiera hace mucho tiempo. ¿Por qué le va a pedir una póliza? No vamos a encarecer el proyecto. Bueno, esas son las condiciones de la línea. Tienen un monto máximo por cada una de las tecnologías. Si es cogeneración, puede ser hasta 2.000 millones de pesos por establecimiento. Entonces, si es un hotel que tiene varios proyectos y varias sedes, pues puede utilizar ese monto multiplicado por el número de sedes que tenga. La validación de Icontec se demora 8 días y no tiene costo para el empresario, y la línea de crédito es hasta 6 años, incluye hasta 1 año de gracia capital, que hemos entendido que en los proyectos de cogeneración puede ser importante. La tasa es una tasa muy interesante, es de TF más medio, y ese medio se le baja en el momento en que Icontec nos confirma que el hotel, la clínica o el hospital ha llevado a cabo ya el proyecto, ya instalado los equipos en debida forma. Otra línea de crédito que tenemos en este momento en el mercado es la línea de Bancoldex para eficiencia energética de energías renovables. Esa es una línea de crédito que cada año provee 90.000 millones de pesos. Este año ya sacaron los recursos y vuelve a salir nuevamente en febrero, y esa es una línea un poco más amplia porque es multisectorial, está dirigida a empresas de cualquier sector económico, y las tecnologías ya no son tan taxativas porque no son validadas por Icontec, sino que son, digamos, incluso movilidad eléctrica. A través de esta línea financiamos 29 de los taxis que hoy están rodando en Bogotá, de los taxis eléctricos, por ejemplo, y también se financian motores de alta eficiencia, iluminación LED, paneles solares, digamos, una línea también concesional, y es con recursos Bancoldex. Esta línea no tiene recursos del Clean Technology Fund ni de la banca multilateral. Tenemos la línea Bancoldex para buses híbridos y eléctricos para el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Como su nombre lo dice, solo financia los híbridos y los eléctricos. En Bogotá ya hay 370 buses híbridos en el Sistema Integrado de Transporte Público. A través de esta línea se han financiado 197 buses. Esta sí tiene unas condiciones financieras sumamente concesionales, porque esa tecnología sí, frente a la tecnología diésel convencional, enfrentaba, además de las barreras de mercado y de riesgo tecnológico, de autonomía, de garantía, digamos, un valor de CAPEX, una inversión en CAPEX mucho mayor. Entonces aquí se requirió incluso el no IVA, arancel del 5, se requirió el no pico y placa para los taxis, por ejemplo. Para los buses les permiten hacer publicidad dentro de los buses, más una línea de crédito muy concesional. Miren ustedes que la tasa es de TF-1, porque allí, digamos, todos esos elementos hicieron que para los operadores, para que tengan el dato claro, la inversión en 10 años tiene una tasa interna de retorno 2 puntos superior un bus híbrido frente a un bus diésel convencional. El eléctrico no ha logrado entrar porque en el momento en que logramos finalmente que se colocaban los primeros buses híbridos, pues se devaluó el peso, y entonces ya, digamos, está todavía muy alta. Pero lo que sí debemos reconocer, Guillermo Cajamarca ha estado muy cerca de esto, de Codensa, es que los proveedores de esas tecnologías de movilidad eléctrica están muy interesados en generar mecanismos muy innovadores de negocio para financiar incluso desde crédito proveedor si es necesario, para que realmente en todos los sistemas de transporte masivo en Colombia se den este tipo de inversiones.
En este momento estamos, y esta mañana se hizo referencia a zonas no interconectadas, estamos terminando el estudio de mercado para diseñar un instrumento que no sabemos cuál va a ser, podría ser una línea de crédito, podría ser contratos, podría ser asistencia técnica, para reemplazar diésel parcialmente en las zonas no interconectadas en donde ya se está generando energía. Sí, esto no es para zonas en donde no se está generando, sino que ya se está generando algunas horas o todas las horas, pero es para reemplazarla o por energía solar o por paneles o por biomasa o pequeñas centrales hidroeléctricas, que son básicamente las tres tecnologías que nosotros vemos que tienen sentido y que hacen cierre financiero en estos proyectos. Ese es un mercado muy complejo porque hay una cantidad de elementos derivados del precio del diésel, de la forma como están operando y prestando los servicios, no todos son zonas de uso exclusivo, entonces ahí hay una diversidad de negocios que ha hecho muy complejo este tema. Y en este momento estamos ya terminando, seguramente estamos lanzando en febrero un programa que no va a ser crédito, son recursos no reembolsables también del Clean Technology Fund para apoyar los proyectos de geotermia. Como ustedes saben, geotermia tiene un altísimo riesgo en las fases exploratorias, entonces ahí la línea de crédito no hace ningún sentido porque lo que están esperando las empresas que están llevando a cabo estas inversiones es que los acompañen en parte del riesgo. Entonces allí vamos a tener cerca de 10 millones de dólares no reembolsables que se utilizarán algo similar como una póliza de seguro. En el momento en que se declare que un pozo en geotermia es declarado no exitoso, entonces Bancoldex indemnizaría al desarrollador de ese proyecto por un porcentaje del valor de la inversión que se hizo en ese fondo. Adicionalmente también somos inversionistas en un fondo de capital privado que a su vez crea un vehículo de propósito especial y a través de él ese vehículo de propósito especial funge como ESCO. Entonces ese es otro mecanismo que Bancoldex está apoyando, no a través de crédito, sino a través de capital directo. Bancoldex está asumiendo riesgo de desempeño de ese vehículo de propósito especial. Y quiero solamente terminar con este cuadro, que es lo que nosotros como Banco Nacional de Desarrollo creemos que son medidas necesarias que se deben llevar a cabo desde el punto de vista de diseño y combinación de instrumentos, de mecanismos de intervención, de identificación de oportunidades para eficiencia energética y de marco regulatorio, y solamente me voy a referir a 4 de ellos porque la presentación va a quedar para todos. Lo primero, tenemos que migrar de seguir, digamos, sucumbiendo a la tentación de generar líneas de crédito verdes y ya pensando que con las líneas de crédito se mueve el mercado hacia las renovables y hacia la eficiencia energética. Y se requiere diseñar con urgencia esquemas financieros para las potenciales ESCOs que nosotros vemos que están surgiendo en Colombia. En cuanto a mecanismos de intervención, vemos primero que no siempre se requiere financiación, para que nos quitemos de la cabeza que la principal barrera es el crédito. Nos encontramos con muchos proyectos que el cliente los quiere hacer con sus recursos propios, se están enfrentando a otro tipo de barreras, ¿sí? Y algo muy importante, y este es un mensaje que siempre le doy a la banca multilateral, es que ha habido en Colombia en los últimos 10 años una cantidad de intervenciones de asistencia técnica basadas en darle auditorías energéticas a los clientes gratis, y de eso no se ha logrado prácticamente nada. Entonces tenemos también que dar un paso más allá, una auditoría energética. Tengo clientes que tienen 3 auditorías energéticas y frente a eso no lleva a la acción. En cuanto a identificación de áreas de oportunidad, consideramos que los gremios y las asociaciones son muy importantes. Nosotros celebramos, no porque estemos en un congreso organizado por la ANDI, pero sí celebramos todas las acciones que la ANDI desde sus diferentes cámaras y otros gremios también, pero hoy hago referencia a la ANDI, están llevando a cabo frente a la eficiencia energética. Bancoldex está manejando el componente financiero del NAMA de refrigeradores que se está liderando con la Unidad Técnica de Ozono y con la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI. Ese es solo uno de los ejemplos, y viene el NAMA de Industria que está próximamente a lanzarse pasado mañana. Y en cuanto a marco regulatorio, muy importante, y lo mencioné al principio, las señales adecuadas de precio. No puede ser que comience a llover y otra vez paramos los sobrecostos por consumo energético. Luego, como ciudadana, probablemente como empresario no lo diría. Muy importante lo que tiene que ver con los incentivos tributarios claros y eficientes y socializados. Esos tiempos que hoy mencionan los mismos empresarios como el presidente de Celsia son tan ciertos que cuando nosotros nos sentamos a diseñar el programa, por ejemplo, de hoteles, clínicas y hospitales, decidimos no incorporar en el modelo financiero los incentivos tributarios, porque es tan difícil acceder a ellos en términos de tiempo
que los empresarios cuando optan por ello es porque el modelo les cierra financieramente, así se ha ajustado, pero normalmente lo dejan como un plus. Y es increíble que Colombia se esfuerce por diseñar una cantidad de incentivos tributarios, pero por un lado, y es una realidad, no se divulgan adecuadamente porque hay muchos empresarios que no tienen idea de los incentivos. Y por otro lado, la percepción del empresario, y sucede no solamente con los incentivos en eficiencia energética, sino con conciencias y con muchos apoyos públicos, y es que la percepción de que obtenerlos es tan difícil que mejor ni siquiera hacen el trámite. Entonces, ese es y desde el gobierno, porque hacemos parte del gobierno, lo digo, es muy importante que los incentivos tributarios no solamente se diseñen, sino que realmente sean expeditos en su trámite. Eso era lo que les quería comentar y pues quedo a su disposición si tienen preguntas. Muchas gracias.